Mis estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Mi nombre, licenciado en Administración de Empresas, Ramiro Paucara. Continuando con la resolución de la miscelánea de ejercicios del cuadro de distribución de frecuencias en estadística, vamos a continuar con el problema número 3. Y el problema número 3 nos dice, dada la siguiente tabla estadística correspondiente a una muestra, completar todos los datos que faltan en la misma. Tenemos que completar cada uno de los datos que faltan en cada una de las casillas de este cuadro de distribución de frecuencias. Entonces empezamos. No nos olvidemos que en esta casilla, la frecuencia, o en la primera casilla de la frecuencia absoluta acumulada, tenemos que repetir el primer dato de la frecuencia absoluta. En este caso se repite este 5. 5 más 4 nos da 9. Vamos sumando en zigzag. 9 más cuánto nos va a dar 12 más 3. 12 más 8, ¿cuánto nos da? 20. 20 más cuánto nos va a dar 24, más 4. 24 más cuánto nos va a dar 30, más 6. 30 más 9, 39. 39, acá es donde nos trancamos, acá es donde ya no podemos llenar el dato. Para ello tenemos que buscar un dato clave que tenemos que hallar. Y ese dato clave se halla precisamente acá, en la primera frecuencia relativa porcentual. Ahora, acá sabemos bien, por lógica, que el dato de la frecuencia relativa porcentual acumulada es el primer dato de la frecuencia relativa porcentual acumulada es el primer dato de la frecuencia relativa porcentual. Por lo tanto, si aquí es 10%, aquí también tiene que ser 10%. Si aquí es 10%, aquí también 10%. Eso implica que este primer dato se repite. 10%, 10%. Muy bien. Ahora, ¿por qué este dato es clave? Porque tenemos otro dato. La frecuencia absoluta de esta frecuencia relativa porcentual es 5. Por lo tanto, decimos lo siguiente. Sabemos que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividido entre el número total de la muestra. Entonces, decimos que la frecuencia relativa porcentual también es igual a la frecuencia absoluta dividido entre el total de la muestra, pero multiplicado por 100. Multiplicado por 100. En este caso, nosotros decimos lo siguiente ahora, reemplazando datos. Reemplazando datos. Nosotros tenemos este dato, la frecuencia relativa porcentual, para nosotros es el 10%. La frecuencia el dato de esta frecuencia relativa porcentual es 5, entonces tenemos nuestra frecuencia absoluta que es 5. Reemplazamos, acá vamos a colocar 10% en lugar de la frecuencia relativa porcentual, y en lugar de esta frecuencia absoluta vamos a colocar su frecuencia absoluta de esta frecuencia relativa que es 5. Y n que no conocemos, es la incógnita, no conocemos esa n. Esa n es la que no conocemos, entonces la colocamos tal cual está. Todo esto multiplicado por 100, que es de la fórmula, ¿no? Porque es porcentual, frecuencia relativa porcentual, multiplicamos por 100. Ahora, acá, despejando esta n, ¿qué vamos a tener? N va a ser, esta n que está dividiendo va a pasar a multiplicar. ¿Qué se mantiene en el numerador? 5 por el 100%. Y todo esto se va a dividir entre el 10%. ¿Por qué? Porque este 10 que estaba multiplicando va a pasar a dividir. Muy bien, entonces decimos lo siguiente, que n es igual a ¿cuánto? 5 por 100, ¿cuánto es? 500. 500 dividido entre 50 o 500 dividido entre 10 es 50. Aquí, ¿qué se simplifica? Los porcentajes. De nuevo, 5 por 100, 500. 500 dividido entre 10, 50. Por lo tanto, el número total de la muestra es 50. Aquí, en lugar de n, reemplazamos 50. No nos olvidemos que la sumatoria o el dato final de la frecuencia absoluta acumulada es el mismo que el número total de la muestra. Por lo tanto, acá también se repite ese 50. 39 más ¿cuánto nos da 50? Más 11. Ahora podemos llenar los datos de las frecuencias relativas porcentuales. En este caso, ¿cómo llenamos este dato? Decimos 4 dividido entre 50, ¿cuánto nos sale? Agarramos la calculadora. 4 dividido entre 50 nos sale 0.08, pero multiplicado por 100 nos va a dar el 8%. Acá 3 dividido entre 50. 3 dividido entre 50 nos da 0.06. Multiplicado por 100 nos da el 6%. 8 dividido entre 50.
8 dividido entre 50 nos da 0.16, multiplicado por 100 sale el 16%. Por favor, ayúdenme con sus calculadoras desde sus casas. 6 dividido entre 50, ¿cuánto nos da? 6 dividido entre 50 nos da 12, 0.12 multiplicado por 100 va a ser el 12%. 12, este 6 dividido entre 50 nos da 0.12 multiplicado por 100, 12%. Ahora, 9 dividido entre 50, 9 dividido entre 50 nos da 0.18 multiplicado por 100 nos va a dar el 18%. Finalmente, 11 dividido entre 50 nos sale 0.22 multiplicado por 100 nos da 22%. Si nosotros sumamos todos estos datos de las frecuencias relativas porcentuales, nos tiene que dar el 100%. Sumemos 10 más 8 más 6 más 16 más 8 más 12 más 18 más 22 nos da el 100%. Entonces anotamos ese dato que es el 100%. Y de lleno vamos a completar el dato de las frecuencias relativas porcentuales acumuladas. 10 más 8, 18%. 18 más 6, 24%. 24 más 16 nos da el 30%. 30 más 8, 24 más 16 nos da, no nos da el 30%, nos da el 40%. 40 más 8, 48%. 48 más 12 nos va a dar el 60% y el 60% más 18 nos va a dar el 78% y el 78% más el 22% nos da el 100%. Y así, de esta forma, hemos logrado llenar este cuadro de distribución de frecuencias en donde el dato clave se encontraba en la primera frecuencia relativa porcentual. Muy bien, ahora vamos a llenar o vamos a completar el siguiente cuadro de distribución de frecuencias. Acá, empezando ya a completar este cuadro, vamos a decir que el primer dato de la frecuencia absoluta acumulada se repite, ya que es 2, ¿no? No nos olvidemos que el primer dato de la frecuencia absoluta y el primer dato de la frecuencia absoluta acumulada son lo mismo. Pero acá ya no podemos llenar este dato. Para ello sabemos muy bien que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividido entre el número total de muestra, es decir, la frecuencia absoluta dividido entre el número total de la muestra o población, en este caso es población. Vamos a hacer de cuenta que es el total de la población de 20 gerentes que existe dentro de una empresa. En ese sentido, ¿qué hacemos acá? Lo siguiente, decimos reemplazando datos. H sub I, sabemos cuánto es, 0.2. Lo que no sabemos es esta frecuencia, la frecuencia de 0.2 de esta frecuencia relativa, no sabemos cuánto es. Esa es nuestra incógnita. Sabemos que sí es la frecuencia 2, pero no sabemos cuánto es esa frecuencia 2. No nos olvidemos que esta es la frecuencia 1, esta es la frecuencia 2, que no sabemos hasta el momento cuánto es. Esta es la frecuencia 3, esta es la frecuencia 4 y esta es la frecuencia 5. Entonces, lo que no sabemos es cuánto es la frecuencia 2, es lo que no sabemos. Pero sí tenemos el dato de el número total de la población, que es 20, entonces reemplazamos por 20. Acá, despejando, este 20 que está dividiendo va a pasar a multiplicar, por lo tanto vamos a tener que la frecuencia 2 va a ser igual a 0.2 multiplicado por 20, porque este 20 pasa a multiplicar. Y si nosotros agarramos nuestra calculadora y hacemos el cálculo correspondiente, decimos 0.2 por 20 es 4. Por lo tanto, la frecuencia 2 es igual, a 4. Esa es nuestra frecuencia 2. Ese sería nuestro dato clave. Entonces acá ya sabemos cuánto es la frecuencia 2. Es 4. Para que sea 20, aquí nos falta 3. Y si sumamos 2 más 4 más 7 más 4 más 3, nos va a dar un total de 20.
Muy bien, ahora llenamos la frecuencia absoluta acumulada. En zigzag, 2 más 4, 6. 6 más 7, 13. 13 más 4, 17. Y 17 más 3, 20. 20 igual al número total de la población. Muy bien, ahora llenamos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa. En este caso vamos a agarrar este 2 y lo vamos a dividir entre 20. ¿Cuánto nos sale? 0.1. Anotamos 0.1. Ahora 4 para verificar. 4 dividido entre 20. ¿Cuánto es? 4 dividido entre 20 es 0.2. ¿No? Verificado. Ahora 7 dividido entre 20. ¿Cuánto nos sale? 0.35. 7 dividido entre 20. Nuevamente 7 dividido entre 20. 0.35, correcto. Ahora 4 dividido entre 20 va a ser 0.2. Y finalmente 3 dividido entre 20. 3 dividido entre 20 nos sale 0.15. La sumatoria, no nos olvidemos, nos tiene que dar 1 exacto. Entonces 0.1 más 0.2 más 0.35 más 0.2 nuevamente más 0.15 nos da igual a 1. Entonces anotamos ese 1 acá. Ahora la frecuencia relativa acumulada. Acá se repite la frecuencia relativa acumulada. 0,1 se repite. 0,1 más 0,2, 0,3. Ahora sumamos. 0.1 más 0.2 es 0.3 más 0.35 nos sale 0.65. 0.65 más 0.2 nos sale 0.85. 0.85 más 0.15 nos da 1. Igual a la sumatoria de todas las frecuencias relativas. 1, 1. Ahora la frecuencia relativa porcentual, simplemente agarramos la columna de las frecuencias relativas y la multiplicamos todos por 100. 0.1 por 100 nos va a dar, multiplicamos 0.1 por 100 nos va a dar el 10%. Acá 0.3 por 100 el 30%. Acá 0.65 por 100, 0.65 por 100 nos da el 65%. Perdón, acá no. Y disculpas, estamos trabajando con la frecuencia relativa acumulada. Tenemos que trabajar con la frecuencia relativa, no con la acumulada. Entonces corregimos ese dato y agarramos 0.2 por 100. 0.2 por 100, ¿cuánto nos sale? Nos sale 20%. Corregimos. 0.35% nos sale el 35%. 0.2% nos sale 20%. 0.15% nos sale el 15%. Y sumando todas las frecuencias relativas porcentuales nos tiene que dar el 100%. Sumamos 10 más 20 más 35% más 20% más 15% nos sale 100%. Entonces anotamos ese 100% acá. Y finalmente la frecuencia relativa porcentual acumulada. El primer dato se repite, que es el 10%. En zigzag, 10 más 20, 30%. 30 más 35, 65%. 65 más 20, 85%. 85 más 15 nos da el 100%. Con lo que de esta forma hemos llenado el cuadro de distribución de frecuencias. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.